Muy poco, precisamente, pudimos conocer la condena a un kamikaze que arrolló a varios guardias civiles. Un total de 5 años de prisión, una condena que podría marcar un antes y un después. En base a esta noticia, Enrique, queremos profundizar más en este tema. Sí, y esa condena da la casualidad, estuvimos aquí con el abogado Jorge Piedrafita, que fue quien nos la comunicó. Quizá estaba más influenciada por las lesiones que produjo a dos guardias civiles cuando impactó en los vehículos que por el hecho de la conducción en dirección contraria. Pero es que es un peligro del que vamos a hablar, de los kamikazes. Ha habido varios avistamientos de kamikazes. Los conductores son los primeros que llaman a la policía, a la Guardia Civil, cuando ven alguno. Y efectivamente, este puede ser un antes y un después a la hora de juzgar este tipo de aptitudes. Pero hay que delimitar, porque hay varias actuaciones de kamikazes. Vamos a ver algunos datos, algunas de las operaciones recientes y de los casos con kamikazes que se han visto en Aragón. Este último que hemos dicho, Vanessa, el de 5 años de cárcel para un kamikaze, la sentencia fue en enero de 2026. El mes pasado, también en mes pasado, hubo varias llamadas entre las localidades oscenses de Sigüés y Tiermas por conductores que vieron a al menos 2 personas que circulaban en dirección contraria por sendas carreteras entre estas 2 localidades oscenses. La Guardia Civil finalmente no los localizó. Y luego, en mayo de 2025, sí que localizaron un hombre que en la A68 recorrió más de 9 kilómetros en sentido contrario. Un riesgo no solo para el resto de los conductores, sino para uno mismo. Estamos hablando, Vanessa, generalmente de personas que son conscientes de lo que hacen, no en los casos de otros conductores que se equivocan, se meten en dirección contraria sin saberlo. Son lo que se llama conductores que van en dirección contraria involuntarios, y en ese caso no se podría considerar tampoco como kamikazes. Estos son casos que estamos situando en Aragón. Vemos también, estamos acostumbrados, pues, por desgracia, a ver otros casos a nivel nacional. Vamos a saludar ya al abogado Alberto Delgado. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta situación, en este tipo de casos, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el hecho de arremeter contra alguien, el de ser conscientes, que me decía Enrique ahora mismo, porque puede ser algún despiste, algún conductor entra en dirección contraria, en algunas ocasiones se ha llegado a tiempo y no pasa nada, pero cuando uno es consciente de que está cometiendo estos hechos, ¿qué supone a la hora de una sentencia? Bueno, claro, lo primero, la palabra kamikaze como tal, que está acuñada de la Segunda Guerra Mundial, lo que significa es voluntariedad y conciencia. Claro, si no somos conscientes, si no somos voluntarios, ya no seríamos kamikazes, estaríamos hablando de un delito de imprudencia, sí, o de otro tipo de delitos, ¿no? Digamos que en este tipo de conductas, cuando no hay una actividad o un resultado concreto de lesiones o homicidios, estaríamos hablando de unas lesiones, de un delito de lo que es de riesgo, ¿no? Que se califica o está contemplado en el Código Penal en 380 y 381 del Código Penal. El problema es cuando estos delitos de riesgo se concretan luego con un resultado, o sea, con un delito de lesiones o con un delito de homicidio. Esto, pues de forma, hasta hace relativamente poco tiempo, pues se calificaba únicamente por el delito más grave en su mitad superior, y ahora mismo la jurisprudencia ha cambiado desde hace ya un tiempo y se está calificando estas actuaciones como delitos dolosos de tanto de lesiones como de homicidio, y por tanto las penas privativas de libertad y las de retirada de carné son superiores. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hablas de dolo, que la gente lo entienda, la intencionalidad de hacerlo, meterse en dirección contraria de manera deliberada y a una gran velocidad. Tú que llevas casos de este tipo, ¿has conocido algún caso, algún perfil, algún hecho de un kamikaze, alguien en dirección contraria que haya sido juzgado, condenado? Sí, claro, vamos a ver. Por la especialidad que tengo, sí que hemos llevado toda clase de tipología de accidentes, y en esta clase pues también, evidentemente. Y cuando estamos hablando de la aplicación de esta pena o estos delitos, es un todo que en más jurídico se llama dolo eventual, ¿no? O sea, a lo mejor no quiere exactamente el resultado, pero lo ve como posible el autor, como probable, y eso no le impide realizar esa conducta antijurídica que puede provocar ese resultado, que en su conciencia lo ha asimilado como posible o probable, y continúa ejerciendo esa conducción temeraria. Aquí el caso, Alberto, es demostrar en una sala de vistas que ha habido esa intención, porque yo entiendo que un abogado defensor que defienda un perfil de este tipo dirá pues que ha estado influenciado por las drogas, por el alcohol, o que no era consciente de lo que hacía. Eso suele pasar también, me imagino. Claro, es una línea defensiva pues muy recurrente, ¿no? Para intentar pues aliviar un poco las consecuencias de la conducta antijurídica, pero
hay una serie de parámetros, tanto en la propia conducta, en el examen de los elementos objetivos como subjetivos de lo que se ha realizado, en los que nos viene a determinar si realmente ha sido una imprudencia o ha sido pues una conducta voluntaria. Nuevamente, pues los grandes recorridos a gran velocidad y que a pesar de ver vehículos en sentido contrario, porque nuevamente pues eso se produce a gran velocidad y con sentido contrario, pues no eso dice para evitar de la manera más urgente posible, inmediata, esa conducción en sentido contrario, ¿no? Eso es un dato. Y luego hay un perfil psicológico que sí que es cierto que suele afectar pues a bastantes de los conductores así, que es lo que acabas de manifestar, ¿no? Pues a veces con tema de alcohol y drogas. Y luego también hay una conducta autolítica encubierta en muchas de estas personas, rasgos de personalidad narcisista, desprecio de las normas, bueno, hay una distorsión de riesgo, impulsividad elevada. Hay una serie de conceptos que eso seguramente el médico forense, cuando haya un análisis para ver un poco si haya un grado de, pues eso, de simente o atenuante, pues lo determinará claramente en ese perfil, ¿no? Alberto Delgado, muchísimas gracias por hacernos un hueco esta tarde a Conexión Aragón y también por todas esas matizaciones y aclaraciones respecto a esta información. Gracias, un saludo. Muchas gracias. Bueno, ya lo hemos visto. Alberto hablaba de perfiles. Vanessa, nosotros también hemos investigado un poco y no es el único Alberto Delgado, este abogado, quien habla de perfiles. Se habla de hasta 7 perfiles de personas kamikazes, en casos en que se han visto implicados kamikazes. Hemos querido hacer un pequeño resumen en este vídeo. Según los últimos datos que se tienen, en España se producen 140 accidentes al año relacionados con estos conductores denominados kamikaze. Para la Dirección General de Tráfico son calificados como conductores en conducción contraria. En los accidentes anuales en los que estos conductores son culpables, ya hemos dicho que cerca de 140, se producen entre 25 y 30 fallecidos. Influye el consumo de drogas y alcohol, como al hombre de 40 años que la policía localizó tras circular 9 kilómetros en dirección contraria en la A68. Hay quien los engloba en categorías: el kamikaze involuntario, que simplemente se equivoca, el adicto a la adrenalina, el irresponsable, aunque quizá los más peligrosos sean el delincuente y el suicida. Por último, el desequilibrado, aquellos cuyas capacidades psíquicas están alteradas, conductores que, sea como fuere, ponen en riesgo a los demás y a ellos mismos. Ahí estamos viendo varios perfiles. Está claro que el del otro día, el de los 5 años de prisión, huía de la policía, con lo cual más bien estamos hablando de un delincuente, pero estamos hablando también de otros perfiles muy peligrosos que se han encontrado en redes y que también se han dado casos como aquellos a los que simplemente les motiva la adrenalina, Vanessa. Y luego está la otra parte, cómo reaccionar cuando ves un coche que te viene de frente en dirección contraria y vas con tu familia, por ejemplo. Eso también es algo complicado de gestionar en tan poco tiempo. Sí, luego, como escuchamos al abogado decía, luego depende ya en cada sala la defensa, cómo actúe y cuál sea todo lo que pone sobre la mesa, nunca mejor dicho. Gracias, Enrique. Y Vanessa.